Antes que nada, muchísimas gracias. Estoy realmente muy emocionado por este reconocimiento que mucho valoro, mucho aprecio. Distinguidos miembros de la Junta de Gobierno, don Miguel Mancera Aguayo, don Rafael Magregor, don Alejandro Balleres, muchas gracias por su presencia. Estimado rector Arturo Fernández, estimado Bernardo Altamirano, distinguidos miembros del Presidium, estimado Javier, distinguidos galardonados, maestros y compañeros. Qué gran honor y qué gran aliciente me otorga el ITAM con este reconocimiento. Además de todo lo que me dio en lo personal y en mi formación profesional, ahora esta alma mater me motiva a la renovación. Me halaga que hoy se reconozca a tan distinguidos profesionistas, lo que ratifica la presencia del ITAM en los más variados aspectos y rincones de la vida nacional. Agradezco al Instituto y al jurado que me hayan considerado para este galardón, que valoro como una distinción única en mi vida profesional. Mi época en el ITAM fue espléndida. Descubrí que aunque se requería esfuerzo, existe un gran placer en aprender. Conviví intensamente con muchos compañeros que hoy siguen siendo amigos entrañables, con los cuales me une una complicidad silenciosa que mucho valoro. Me beneficié de extraordinarios maestros, muchos de los cuales se convirtieron en amigos que respeto y admiro. Mi aprecio hacia ellos me llevó incluso a aceptar lo insólito, como dirían algunos de ellos, compartir una de mis tortas en la cafetería del ITAM a fin de estrechar más la relación. Cuando me gradué como economista en marzo de 1976, nunca imaginé que la vida me fuera a llevar por los senderos y las trincheras profesionales que he tenido la suerte de andar. 6 años de planeación hacendaria, puesto que según Gustavo Petriccioli es el mejor al que se puede aspirar como economista. 2 años de aprendiz de diplomático, 4 años de incipiente empresario y consultor, 2 años absorbido por resolver los problemas de Banobras en plena crisis del 94-95, secretario de Energía, introduciendo a los particulares, lanzando Cantarell, Burgos y otros proyectos, concretando los primeros productores independientes de energía, embajador en Washington para promover los intereses de México, de regreso en GEA con la esperanza de recuperarme financieramente y ahora como director general de Petróleos Mexicanos en plena reforma petrolera. Esto solo ha sido posible gracias a la formación técnica y a los principios adquiridos en este gran instituto. Con el tiempo se aprecia que el anhelo de la excelencia académica, combinado con la relevancia de los principios éticos, son los principales determinantes de la formación del individuo. En aquella época tampoco imaginé que alternaría actividades en el sector público y en el sector privado. Confieso que hace 30 años tenía la convicción de que mi desempeño profesional se daría exclusivamente en el sector público. Qué poco entendía de la vida pública y de su simbiosis con la vida privada. Aunque hoy sorprenda, la alternancia entre la vida profesional pública y privada no era común entonces. Hoy lo es y cada vez más, signo claro de un nuevo balance en una economía de mercado contemporánea. Al participar en esos dos ámbitos, no se claudica en los principios y se adquiere una perspectiva más integral. México no es ni público ni privado, sino una amalgama rica de acciones que convergen en el desarrollo del país. La claridad del ITAM en este tema le permitirá seguir fungiendo como un semillero privado de servidores públicos comprometidos con México y su futuro. Los conceptos básicos aprendidos en el ITAM son indispensables para discernir durante toda la vida profesional lo que es correcto técnicamente, políticamente viable y éticamente aceptable. Por ejemplo, la escasez como restricción fundamental requiere soluciones con base en compromisos políticos que no estén reñidos con la ética y que tengan un sentido social. El devenir como persona y como profesionista es un aprendizaje continuo. Uno cambia sus puntos de vista conforme madura.
Un distinguido maestro en MIT siempre repetía que entre más se aprende, más se reconoce lo mucho que no se sabe. Por eso, durante ese descubrimiento sin fin, se alternan visiones y concepciones, sin que adoptar una nueva represente una claudicación de principios. Para superarse intelectualmente y contribuir en lo profesional, es claro que no tiene sentido pelearse con la realidad y con la lógica, pues es necesario entender la realidad y actuar conforme a la lógica para poder cambiar el estado de las cosas. Por eso hoy, como director general de Petróleos Mexicanos, quiero dejar muy claro que la historia ayuda a comprender nuestra actualidad, pero para ser actual hay que estar empeñado en superar el presente. No transmitir convicciones inmutables, esquemas férreos, absolutos en qué creer, sino un método, una experiencia que si algo postula es que solo si se experimenta experimentando, que solo se cambia cambiando y que ello demanda no tener ni al experimento ni al miedo, ni al experimento ni al cambio. A problemas nuevos, enfoques y métodos nuevos. Es preferible experimentar y errar que errar por no experimentar. Continuidad no es cristalización o momificación de un momento determinado, es adoptar amplios criterios, elevadas perspectivas que permitan modificar constantemente los métodos de acción. Si las ideas que profesamos se enriquecen y actualizan, es porque están en movimiento y se insertan en la trama misma de la realidad mexicana. Espero que esté y quede claro, porque 41 años después suscribo eso plenamente, lo que entonces director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, afirmara en un discurso del 18 de marzo. Las enseñanzas del ITAM y los tiempos que nos ha tocado vivir han permitido conciliar una carrera intensa con la integración de una familia. A diferencia de generaciones anteriores, hoy un servidor público comprometido y reconocido con la actividad política no es pusilánime por llevar una vida familiar normal. Durante estos años, los últimos años en particular, de quienes más aprendo es de mi esposa Regina, de mis hijos Regina, Ricardo y Claudia. Espero poder seguir aprendiendo de ellos. Pienso que fue en el ITAM cuando reafirmé mi convicción de que la diversidad social es fuente de enriquecimiento colectivo y de motivación personal. El andar cotidiano construye una red de relaciones con personas diferentes que tienen opiniones incluso antagónicas y cosmovisiones discrepantes. Reconocer esa diversidad, aceptar que otros son diferentes, es la base de la tolerancia que a su vez constituye el fundamento de nuestra coexistencia social y de la posibilidad de progreso. Por último, si algo es evidente de lo que aprendimos en estas aulas, es que la realidad es heraclidiana, como lo debatimos intensamente en las materias del tronco común que tanto valor tiene. El mundo cambia incesantemente. El miedo al cambio es tener miedo a vivir. Quienes esperan con ingenuidad que los hombres deben pensar igual durante toda su vida, hacen alarde de su ignorancia. Son ellos quienes retrasan el progreso de México como sociedad y país, afectando a los más necesitados. También lo hacen quienes se niegan a considerar la posición de México en el mundo. Actitudes refractarias acerca de lo que sucede allende nuestras fronteras nos anclan en una mediocridad conformista. Hoy, como nunca, es claro que todos estamos inmersos en una realidad global. Nos afecta si en otros países el ahorro es alto o bajo, si la regulación financiera es eficaz o no, si se consolidan gobiernos democráticos o autoritarios, el grado de control de las emisiones de gases con efecto invernadero, si un continente está postrado en la miseria, si la comunidad internacional puede proporcionar un mínimo de seguridad a los habitantes del mundo. Qué bueno que el ITAM no nos ancló en la parroquia, sino que nos motivó a levantar la mira, entender lo que sucede en el mundo y anticipar sus implicaciones para México. Agradezco al ITAM haberme permitido 30 años de aprendizaje ininterrumpido para no tenerle miedo al cambio, comprometerme con un México inserto en el mundo, para respetar a la gente y sus creencias, para considerar la tolerancia como un valor fundamental,
para conciliar la labor profesional con la familia, para no pelearme con la lógica, ni mucho menos con la realidad.